El pasado lunes, Jordi Évole se convirtió en el protagonista involuntario de un momento incómodo en televisión cuando, en plena conexión en directo con el programa Espejo Público, se vio envuelto en un cruce de palabras con la periodista Mariló Montero. La intervención del presentador de Lo de Évole tenía como objetivo inicial comentar la repercusión de su reciente entrevista a Fernando Simón, el rostro más visible de la gestión sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, lo que comenzó como una charla sobre el impacto de su entrevista terminó derivando en un enfrentamiento inesperado cuando Montero aprovechó la ocasión para lanzarle un dardo afilado, cuestionando no solo la independencia de la entrevista, sino insinuando que la conversación con Simón había sido parte de una estrategia política diseñada por el gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la imagen del epidemiólogo. El ambiente se tensó en el plató cuando Mariló Montero, con su característico tono directo, decidió interpelar a Évole de manera contundente. Para la periodista, la entrevista que el presentador realizó a Fernando Simón no era más que un lavado de imagen orquestado desde las altas esferas gubernamentales, una maniobra para rehabilitar la reputación del médico tras las numerosas críticas que recibió durante la pandemia por su gestión y sus declaraciones. Según Montero, la conversación no había sido espontánea ni periodísticamente objetiva, sino parte de una operación comunicativa con una intención clara: ofrecer una versión amable y redentora de una de las figuras más controvertidas de los últimos años en España. Jordi Évole, visiblemente incómodo pero sin perder la compostura, no tardó en responder al comentario de Mariló con una mezcla de ironía y sarcasmo, intentando desarmar la acusación con su habitual estilo mordaz. «Me gustaría aclarar una cosa que decía Mariló, eso de que esto podía formar parte de una operación de resarcimiento político. Le he reconocido que todas las preguntas me las pasó Pedro Sánchez, se lo confirmo, las fui haciendo una a una». Su respuesta, cargada de evidente ironía, buscaba ridiculizar la acusación de Montero, pero lejos de desactivar la tensión, sirvió para alimentar aún más la discusión. La periodista, lejos de amedrentarse, continuó firme en su postura, señalando que las preguntas y el tono de la entrevista evidenciaban una clara intención de blanquear la imagen de Simón, algo que ella consideraba innegable. El intercambio de pullas no quedó ahí. Mariló Montero, aprovechando el momento de tensión, sacó a relucir un episodio del pasado que hasta entonces había permanecido en el olvido, dejando atónitos a los demás colaboradores del programa. Con una sonrisa que delataba que tenía guardada la carta desde hacía tiempo, la periodista lanzó un comentario que dejó en el aire una intriga inmediata: «Me voy a guardar la anécdota de los Ondas, Jordi». Su frase provocó inmediatamente la reacción del resto del equipo en el plató, que no tardó en preguntar a qué se refería con semejante afirmación. El enigma no tardó en resolverse. Montero hacía alusión a un episodio ocurrido en una entrega de los prestigiosos premios Ondas de hace varios años, cuando Jordi Évole, en un intento de hacer una broma, la comparó con Jorge Javier Vázquez. Aquel comentario, que en su momento parecía una ocurrencia sin mayor trascendencia, quedó grabado en la memoria de Mariló Montero como una falta de respeto que nunca terminó de digerir. Aunque el contexto de la broma pueda haber sido desenfadado, la periodista dejó claro en su intervención en Espejo Público que aquella comparación no le hizo ni la más mínima gracia. La revelación dejó a Évole sin muchas opciones más que intentar apagar el fuego. Consciente de que el tema estaba tomando un cariz incómodo y que la tensión en el plató se había disparado, el periodista optó por un giro conciliador. En un tono más serio y dejando a un lado la ironía con la que había respondido inicialmente, decidió pedir disculpas de manera pública. «De verdad, no me acuerdo de lo que dije sobre el escenario, intentaría ser una gracia que no te gustó o que quizá no le gustó a nadie. De verdad, si fui incorrecto, lo siento». Su intento por rebajar la confrontación y cerrar el tema no pasó desapercibido. La sinceridad de su disculpa parecía indicar que realmente no recordaba el comentario o que, en todo caso, no había tenido la intención de ofender en su momento. A pesar de la tensión del momento, el cruce entre Évole y Montero no dejó de ser un reflejo de cómo las diferencias en la manera de entender el periodismo y la política pueden generar debates encendidos en la televisión. Para algunos espectadores, la intervención de Montero fue una muestra de valentía al poner sobre la mesa la falta de objetividad de ciertas entrevistas que, a su juicio, responden más a intereses políticos que a una verdadera búsqueda de la verdad. Para otros, en cambio, su actitud fue vista como un ataque personal innecesario, más centrado en desacreditar a Évole que en aportar una reflexión periodística real sobre la entrevista a Fernando Simón. Las redes sociales, como era de esperar, no tardaron en estallar con reacciones divididas. Mientras algunos usuarios aplaudieron la actitud de Mariló Montero por cuestionar la imparcialidad de Évole, otros defendieron al periodista argumentando que su trabajo se ha caracterizado por dar voz a distintos puntos de vista y que su ironía en respuesta a las críticas es parte de su personalidad pública.
También hubo quienes aprovecharon la ocasión para revivir antiguos debates sobre el papel de los medios de comunicación en la política y cómo las entrevistas pueden convertirse en herramientas para mejorar o destruir la imagen de determinadas figuras públicas. Más allá de la polémica, lo ocurrido en Espejo Público dejó en evidencia algo innegable: Jordi Évole sigue siendo una figura que no deja indiferente a nadie. Para algunos, es un periodista incisivo que no teme hacer preguntas incómodas, mientras que para otros es un comunicador que, en ocasiones, es demasiado complaciente con ciertos entrevistados. Mariló Montero, por su parte, demostró que no olvida los agravios del pasado y que, cuando tiene la oportunidad, no duda en ajustar cuentas en directo. El enfrentamiento televisivo entre ambos se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la semana, alimentando debates sobre la objetividad periodística, la influencia de la política en los medios y la capacidad de ciertos comunicadores para manejar la crítica y la confrontación en público. Lo que parecía una simple conexión en directo para comentar una entrevista terminó transformándose en un choque de egos, ideologías y recuerdos del pasado, con un desenlace que, aunque terminó en disculpas, dejó un regusto amargo en el ambiente. Y así, en cuestión de minutos, un debate sobre Fernando Simón y su imagen pública se convirtió en un duelo entre dos figuras de la televisión que, aunque pertenecen a espacios mediáticos distintos, demostraron que, cuando se trata de confrontaciones en directo, ningún tema está realmente cerrado y que los viejos rencores pueden resurgir cuando menos se lo espera.